Yo ingresé a la Escuela de Medicina de la UNAM en 1943, o sea, hace ya 70 años. Y muy pronto, un par de semanas después, me incorporé al laboratorio de fisiología experimental que mi amigo y compañero de generación, Raúl Hernández Peón, tenía en el sótano de su casa y que su papá, que era médico, le había construido porque desde que estaba en la prepa, Raúl ya sabía que quería ser médico, pero no tocapanzas como su papá, sino científico, fisiólogo. Yo primero seguí por ese camino, después me hice patólogo bajo la guía de mi maestro, el doctor Isaac Costero, y para 1948, o sea, hace 65 años, aunque todavía era estudiante del 5º año de la carrera, yo ya era profesor ayudante de la Cátedra de Anatomía Patológica y Práctica de Autopsias, que se daba entonces en el 3er año. Entre paréntesis les diré que el profesor titular era don Anastasio Vergara, cuyas clases eran tan aburridas que los estudiantes le llamaban don Anestesio Vergara. Al muy poco tiempo procedió a morirse don Anastasio, por lo que yo me quedé a cargo del grupo. Descarté el rumor de que yo había contribuido a su fallecimiento y seguí con las clases. Ese año y el año siguiente, en que ya me fui a los Estados Unidos a continuar con mi especialidad. Yo les voy a hablar a ustedes de las ciencias biomédicas en la segunda mitad del siglo XX. El término ciencias biomédicas se refiere a todas las ciencias biológicas que inciden en la medicina, pero esto es demasiado amplio, en vista de que no parece haber ninguna disciplina relacionada con el mundo biológico que no influya actual o potencialmente en el arte de curar. El uso corriente en los estudios de posgrado en nuestra universidad separa las ciencias biomédicas de las ciencias médicas propiamente dichas, que son las distintas especialidades médicas y quirúrgicas. Esta separación, sin embargo, se basa en un concepto anacrónico y anticientífico de la medicina, como se aprecia si consideramos la importancia que tiene para un genetista clínico la comprensión. Es innecesario apagar la luz. Además, no sé qué voy a decir si me la apagan. Gracias. Entonces, un genetista clínico, la comprensión de la biología molecular actual, o para un cirujano de trasplantes, el manejo de la inmunología contemporánea más sofisticada. En esta plática yo me refiero a ciencias biomédicas como las disciplinas biológicas que han influido de manera sobresaliente en la práctica de la medicina en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. La decisión de lo que es sobresaliente es arbitraria. Yo voy a hablar sobre todo de las ciencias biomédicas en la segunda mitad del siglo XX, no sobre los científicos que las desarrollaron. El interés se centra más en las disciplinas que en las personas. Y esto quizá justifica la parsimonia en la cita de nombres y personajes. Sin embargo, la ciencia es una actividad humana, por lo que la omisión completa de referencias a personas sería absurda. Voy a mencionar a algunos nombres, pero también confieso que esta es una selección arbitraria. Yo les voy a hablar a ustedes de estos 4 puntos. En primer lugar, los inicios de la tradición científica biomédica en México. En segundo lugar, voy a hablar de los científicos trasterrados y la biomedicina en México. En tercer lugar, les voy a hablar ya de las ciencias biomédicas en México en la segunda mitad del siglo XX. Y finalmente, muy brevemente, voy a hablarles del futuro de las ciencias biomédicas en México.
Y vamos entonces con la primera parte, que son los inicios de la tradición científica en nuestro país. Las dos primeras disciplinas biomédicas que marcaron el principio de la tradición científica en México fueron la fisiología y la microbiología. El primer laboratorio de fisiología lo fundó Fernando Ocaranza en la Escuela de Medicina de la Universidad, no para la investigación científica, lo fundó para la enseñanza de los alumnos, y en la actualidad es un museo de fisiología. En 1933, en el centenario de la creación del establecimiento de ciencias médicas, el profesor Izquierdo fundó el primer departamento de fisiología en la Escuela de Medicina de nuestra universidad y posteriormente creó laboratorios de enseñanza de la misma disciplina en la Escuela Médico-Militar y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Otro paso fundamental lo dio el doctor Efrén del Pozo, quien fundó el Laboratorio de Fisiología en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales en 1939. Y la investigación en esta materia se estableció en forma definitiva en nuestro país con el regreso de Arturo Rosenbluth a México a dirigir el Departamento de Fisiología del flamante Instituto Nacional de Cardiología en 1945. Por su parte, en microbiología se habían hecho estudios pioneros importantes en tifo, en brucelosis, por Maximiliano Ruiz Castañeda, y en el mal del Pinto, por Salvador González Errejón. Pero la tradición microbiológica y parasitológica mexicana se inicia en 1939 con la fundación del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, el primero de una serie de institutos dedicados a la investigación biomédica que establecieron los gobiernos revolucionarios. Una característica importante de este Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales es que fue el primer sitio en toda la historia de la ciencia de nuestro país en donde se dieron nombramientos de investigadores de tiempo completo. El grupo de pioneros reunido en este instituto sentó firmemente las bases de las ciencias microbiológicas y parasitológicas en México, cuyo desarrollo ulterior ha sido sobresaliente. Entre ellos, podemos ver aquí al doctor González Errejón, a Antonio González Ochoa, a don Manuel Martínez Báez, a Maximiliano Ruiz Castañeda, a Gerardo Varela. Déjenme decirles algo sobre los científicos transterrados. Un episodio de gran importancia en el desarrollo de las ciencias biomédicas en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país fue la llegada de un grupo de científicos españoles que salieron de su país con la derrota de la Segunda República por las huestes franquistas, apoyadas por el fascismo italiano y el nazismo alemán. Este grupo, que fue bautizado como Transterrado por José Gaos, ex rector de la Universidad de Madrid, quien era uno de ellos, no fue muy numeroso, pero la importancia no fue en la cantidad, sino en la calidad. Aquí ven ustedes que aunque las cifras varían según diferentes autores, todos están de acuerdo en que no fueron más de varios cientos de científicos los que ingresaron como exiliados entre 1939 y 1942. Y no todos eran médicos, muchos eran profesores universitarios, algunos jóvenes y otros no tanto. Y la mayoría habían completado sus estudios en España y se habían hecho especialistas en las distintas disciplinas biomédicas en los mejores centros de Europa. Al terminar su preparación habían regresado a su país y estaban contribuyendo a sacarlo del marasmo científico
que tanto preocupó a Cajal en la primera década del siglo pasado. Eran producto de la política sabia y sostenida por más de 3 décadas de la célebre Junta para Ampliación de Estudios. Todos los científicos transterrados eran republicanos, algunos más que otros, por lo que tuvieron que salir de España, abandonando sus cátedras y sus laboratorios. No solo trajeron sus conocimientos especializados y muchas ganas de trabajar, sino la tradición, que todavía era incipiente en México, de hacerlo a tiempo completo. 2 factores contribuyeron a hacer que la transfusión de científicos transterrados tuviera una influencia definitiva en el desarrollo de las ciencias biomédicas en nuestro país. En primer lugar, llegaron concentrados en un lapso muy breve de apenas 3 años, entre 1939 y 1942, por lo que, aunque no eran muchos, su presencia fue muy notable. Y en segundo lugar, la naciente comunidad científica biomédica mexicana ya estaba preparada para aprovechar su presencia. Gracias a la espléndida labor de los pioneros mexicanos, los científicos transterrados no tuvieron que empezar del cero. Se encontraron con un grupo de jóvenes interesados y entusiastas, deseosos de dedicar su vida a la investigación biomédica, que muy pronto se convirtieron primero en sus alumnos y poco tiempo después en sus ayudantes y colaboradores, para transformarse finalmente en los maestros de la siguiente generación. El efecto de los científicos transterrados fue casi catalítico en varias instituciones, como la UNAM, el Politécnico, varias dependencias de la Secretaría de Salud, como el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, el Manicomio de la Castañeda y hasta nosocomios privados, como el Sanatorio Español. Su influencia se sintió en sitios del interior también, como Morelia, Tampico, Pachuca, entre otros. Entre los científicos biomédicos transterrados, vemos aquí a don Francisco Giral, a Isaac Costero, a Rafael Méndez, a Dionisio Nieto, a Ramón Álvarez Bulla, a Jaime Pisuñer y a Augusto Fernández Guardiola. ¿Cuál fue el desarrollo de las ciencias biomédicas en México? Cuando comparamos el estado de las ciencias biomédicas en México en el año 1900 con la situación de las mismas disciplinas en el año 2000, su crecimiento y desarrollo resulta impresionante. A principios del siglo XX, nuestro país apenas tenía unas cuantas instituciones dedicadas a la investigación de problemas médicos, como el Instituto Médico Nacional, el Instituto Bacteriológico, el Instituto Patológico Nacional, en las que trabajaban un puñado de esforzados pioneros, pero solo durante parte del día, ya que el resto de la jornada debían dedicarlo a sus consultas privadas. Con la llegada de la Revolución en 1910, varias de estas instituciones fueron cerradas o se convirtieron en otras, menos relacionadas con la medicina. Y durante las 2 décadas que duró el movimiento armado, entre 1910 y 1929, no se creó ninguna capaz de desarrollar investigación biomédica. La fundación de la Universidad Nacional, en 1910, incluyó entre las distintas entidades que la conformaron la Escuela de Altos Estudios, que se había planeado como un centro de investigación científica que podría haber incluido a las ciencias biomédicas, pero los acontecimientos políticos ocurridos unos meses más tarde impidieron que esta escuela pasara de ser un mero proyecto. Entre 1929 y 1939, la escasa investigación biomédica que se llevó a cabo en México se realizó en instituciones públicas de salud, casi toda por profesores de las escuelas de medicina, de la universidad y del ejército. En esa década, la universidad estuvo distanciada del Estado, que en más de una ocasión pretendió utilizarla como instrumento para promover sus ideales políticos
que entonces eran socialistas. Aquí la resistencia de la institución, ante esa resistencia, el presidente Cárdenas fundó el Instituto Politécnico Nacional en 1938, con la intención de que atendiera a la educación técnica más que a las profesiones liberales. De todos modos, en el Politécnico se incluyó a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y a la Escuela de Medicina Rural, en las que pronto se incorporaron varios de los científicos españoles transterrados y las convirtieron en centros cada vez más productivos de investigación biomédica. En el año de 1939, lo podemos considerar como el punto de partida de las ciencias biomédicas modernas en México, con la fundación del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. En los siguientes 61 años se crearon 9 institutos más con distintas especialidades médicas. Al final del siglo, estos institutos quedaron regulados por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada el 26 de mayo del año 2000. Esta red de los Institutos Nacionales de Salud está coordinada por la Secretaría de Salud a través de una coordinación general. Encabezados por el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales y muy pronto después por el Instituto Nacional de Cardiología y por el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, los distintos miembros de los institutos fueron dedicados a la triple función de asistencia médica, docencia e investigación. Sin embargo, el desarrollo de cada una de estas 3 funciones fue muy desigual en las diferentes instituciones, en gran parte debido a la gran carga asistencial derivada de la demanda de una población siempre creciente que debía atenderse con instalaciones y facilidades muy restringidas y en parte a la falta de tradición docente y científica del personal médico. La prioridad siempre se le dio a la asistencia, mientras que la enseñanza se limitó a aprovechar a estudiantes y residentes como fuerza de trabajo, y la investigación brilló por su ausencia o por su mínima presencia. En teoría, los institutos de salud solo deben proporcionar los servicios asistenciales indispensables para cumplir con excelencia sus otras 2 funciones, que son la preparación de especialistas del más alto nivel y el desarrollo de proyectos de investigación biomédica, tanto básica como clínica. Su función no es satisfacer las necesidades de medicina asistencial del país, sino proporcionar el personal preparado y la información científica necesaria para que otras instituciones establecidas con ese propósito puedan hacerlo. El modelo inicial, establecido por el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, fue mejorado desde su fundación por el Instituto Nacional de Cardiología y por el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, en donde trabajaron muchos de los grandes maestros e investigadores biomédicos del siglo XX. Pero no todos los demás institutos pudieron seguir sus huellas y siguieron trabajando como hospitales primariamente asistenciales. La coordinación de los Institutos Nacionales de Salud adquirió conciencia del problema e inició un programa para irlo reduciendo poco a poco. Creó plazas de investigador de tiempo completo en los institutos, proporcionó recursos para apoyar proyectos específicos de investigación presentados por el personal médico, instituyó una reunión anual para la presentación de los resultados y para premiar a los juzgados como mejores por un grupo externo de pares. También reformó el mecanismo de nombramientos de los directores generales de los institutos, siguiendo el modelo establecido por la designación de directores de escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que toda la comunidad opina sobre la elección, pero no en forma de una democracia, pues no es un cargo político, sino de una meritocracia, como corresponde a una posición académica.
Los resultados positivos de esta política fueron notables en las últimas décadas del siglo XX, y esto nos permite una posición optimista respecto al futuro de las contribuciones de estos institutos a las ciencias biomédicas. En 1964 se creó la División de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hasta 1985 funcionó como tal en el centro médico del instituto. También se desarrollaron unidades de investigación en el Seguro Social en Guadalajara y en Monterrey. La división tenía secciones de diferentes disciplinas como inmunología, genética, bioquímica, microscopía electrónica, etcétera, y eran altamente productivas. Sin embargo, después del terremoto que destruyó parte de las instalaciones del Centro Médico del Seguro Social en el Distrito Federal, ya no se restableció la división de investigación, sino que se integraron los distintos grupos de investigadores a las dependencias y hospitales de las especialidades correspondientes en este nuevo centro médico del siglo XXI del seguro. Otros hospitales pertenecientes a esa institución, como el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza o la Unidad de Investigación del Centro Médico de Occidente en Guadalajara o la Unidad de Investigaciones en Monterrey, también han contribuido a generar investigaciones biomédicas importantes. En algunas de las instituciones públicas de educación superior que cuentan con escuelas o facultades de medicina, también se hace investigación biomédica, pero en comparación con el número total de las que existen en el país, son realmente muy pocas. A fines del siglo XX hay más de 70 escuelas o facultades de medicina en México, de las que no más de 10 pueden documentar contribuciones originales a las ciencias biomédicas. Las tres más importantes son la UNAM, el Politécnico y la UAM, que en conjunto concentran más del 70% de toda la producción científica biomédica del país. Desde luego, ninguna de las escuelas de medicina privadas realiza este tipo de actividades. La UNAM cuenta con varias dependencias en donde la investigación se relaciona con la biomedicina. Algunas de ellas pertenecen al subsistema de investigación científica, otras no, como las escuelas, Facultad de Medicina, la de Medicina Veterinaria, la de Odontología y la Facultad de Ciencias. El primer instituto de investigación científica relacionado con la biomedicina que tuvo la Universidad Nacional fue el de Biología, que se incorporó a ella en 1915, bajo la dirección de Isaac Ochoterena, un maestro normalista, biólogo autodidacta, y que en el resto del siglo XX ha contado con investigadores de la talla de Juan Roca, Guillermo Massieu, José Sarucán. Sin embargo, tanto por su origen como por su evolución ulterior, el Instituto Universitario de mayor proyección en las ciencias biomédicas en la segunda mitad del siglo XX fue el que originalmente se llamó Laboratorio de Fisiología y finalmente se conoce como Instituto de Investigaciones Biomédicas. Esta dependencia de la universidad se fundó en 1939 por iniciativa y con el patrocinio de la Casa de España, para darles un sitio de trabajo y medios de vida a un grupo pequeño de los españoles transterrados. Entre ellos estuvieron Isaac Costero, Dionisio Nieto, Alberto Folch y Pi, José Puche, Sixto Obrador Alcalde, Gonzalo Lafora, Francisco Guerra y otros más. Su primer director fue Ignacio González Guzmán. Primero ocupó un pequeño espacio en el segundo piso del antiguo edificio de la Escuela de Medicina, pero con el cambio a las nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria, en 1955 se instaló ya en su propio edificio. Este instituto tuvo un desarrollo ejemplar. Bajo la dirección de Guillermo Soberón, atrajo a varios grupos de investigadores, unos jóvenes y otros no tanto,
Generó el primer programa de licenciatura de investigadores biomédicos en el país. Fue pionero en el desarrollo de la biología molecular. Dio origen a 3 centros científicos universitarios: el Centro de Fijación de Nitrógeno, el Centro de Biotecnología y el Centro de Neurobiología, que posteriormente se han ido transformando en sendos institutos de nuestra universidad. Y a fines del siglo XX seguía siendo un semillero de investigadores biomédicos y de ideas originales en el campo de las ciencias biomédicas. El Instituto de Fisiología Celular tuvo un origen peculiar. Un grupo de profesores de bioquímica de la Facultad de Medicina, abrumados por la sobrecarga docente impuesta por la masificación de la inscripción en las instituciones de educación superior, que resultó de la política demagógica del gobierno en turno en los años 70, que promovía la movilidad social a través de la educación sin aumentar en forma correspondiente las instituciones responsables de llevarla a cabo, decidieron abandonar la facultad, refugiarse en un centro de fisiología celular al que acudieron otros investigadores universitarios de áreas afines, y esto culminó con la masa crítica y la madurez institucional necesarias para transformarse en instituto. En cambio, el Centro de Biotecnología, fundado por Francisco Bolívar Zapata en el campus universitario de Morelos, supo montarse en la cresta de la ola de la disciplina y muy rápidamente alcanzó la prominencia académica y la proyección internacional para convertirse en instituto. En ambos centros hay vigorosos programas de formación de recursos humanos. Se desarrollan proyectos de investigación científica básica de gran potencial para la biomedicina. Dentro de la UNAM, pero al margen del subsistema de la investigación científica, también se hace investigación biomédica. La Facultad de Medicina tiene una antigua, sobresaliente tradición al respecto, iniciada, como ya mencioné, por Izquierdo en fisiología y mantenida desde entonces por figuras como Antonio Villasana en histología, José Laguna en bioquímica, Efraín Pardo en farmacología, Trifón de la Sierra en cirugía experimental, y un grupo de médicos investigadores en las áreas clínicas, como Alejandro Celis en neumología, Jorge Flores Espinosa en gastroenterología, Magín Puig Solanes en oftalmología, Mario Salazar Mayén en inmunología y otros más. En el Instituto Politécnico Nacional se encuentran la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Medicina, inicialmente de Medicina Rural, que ya mencioné, en donde se establecieron varios grupos muy activos de investigación biomédica, como el Departamento de Inmunología, encabezado por Sergio Estrada Parra, el de Microbiología, dirigido por Antonio Pérez Mirabete, y el de Bioquímica, bajo Guillermo Carvajal. El Departamento de Fisiología, en la Escuela Nacional de Medicina, Superior de Medicina, que fue dirigido por Ramón Álvarez Bulla, en donde trabajó Mauricio Rusek. El desarrollo del área clínica en la Escuela Superior de Medicina obedeció a algunos científicos transterrados, como Manuel Márquez en oftalmología, Germán García en cancerología, José Torreblanco en ginecología y obstetricia. En 1961 se abrió el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, primera y única institución fundada en México en todo el siglo XX, dedicada a la investigación científica no predeterminada y a la educación de posgrado, que inició sus trabajos bajo la dirección de Arturo Rosenbluth. El CIMBESTAB empezó a trabajar sin edificio propio, con muy escaso personal, pero todo de tiempo exclusivo, muy bien remunerado. De los 4 primeros grupos de investigación con que inició sus actividades, solo uno, el de fisiología, que encabezaba el propio Rosenbluth,
tenía relaciones con las ciencias biomédicas. Los otros 3 departamentos eran de física, de matemáticas y de ingeniería. Con el tiempo el Cinvestav creció, se diversificó, de manera que a fines del siglo XX ya contaba con 4 áreas generales: ciencias exactas y naturales, ciencias biológicas y de la salud, tecnología y ciencias de la ingeniería y ciencias sociales y humanidades. En conjunto tenía 23 departamentos, instalaciones en Mérida, en Saltillo, en Irapuato, en Guadalajara, en Querétaro. En el área de ciencias biológicas y de la salud hay 6 departamentos en los que se realizan investigaciones originales de muy alto nivel, muchas de las cuales tienen proyección biomédica. Estos departamentos, ya no los voy a mencionar, se fueron desarrollando desde la fundación del Cinvestav en 1961 hasta 1999. En la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de la investigación biomédica se realizó en 3 entidades del país: en el Distrito Federal, en Monterrey y en Guadalajara. En otras localidades hubo también esfuerzos aislados y ocasionales, pero en comparación con las 3 entidades mencionadas fueron mínimos. De todos modos, debe mencionarse a San Luis Potosí, Colima y Puebla. A fines del siglo XX, nuestra universidad, en un esfuerzo de descentralización, ha establecido polos de desarrollo académico en Juriquilla, Querétaro, el Centro de Neurobiología, y en Cuernavaca, Morelos, el Centro de Fijación de Nitrógeno y de Biotecnología, estos ligados a las ciencias biomédicas. Dentro de las ciencias biomédicas, la investigación clínica tiene una historia más prolongada en nuestro país, pero también caracterizada al principio por destellos de creatividad asociados a individuos excepcionales. Puedo mencionar a Eliseo Ramírez Ulloa, quien describió los cambios en la citología vaginal asociados con las distintas fases del ciclo menstrual, adelantándose 11 años a George Papanicolaou. Mencionaré otra vez a Salvador Martínez Errejón, que en 1927 descubrió que el mal del pinto era una treponematosis. A Maximiliano Ruiz Castañeda, con sus estudios sobre la vacuna en contra del tifo. A Anastasio Vergara Espino, quien demostró las relaciones histológicas entre la hipófisis posterior y el dencéfalo. A Alejandro Celis Salazar, sus trabajos de opacificación de la circulación pulmonar mediante un catéter colocado en la vena yugular, y otros más. Con la fundación del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, como ya mencioné, se inició la institucionalización de las investigaciones clínicas. A fines del siglo XX, el secretario de Salud entonces, el doctor Jesús Kumate, resumió la situación de la manera siguiente, y lo cito verbalmente: en todos los hospitales del tercer nivel existen departamentos o divisiones con encargo de promover, normar y evaluar protocolos de investigación. Existen sendos comités de investigación y de ética. Las instituciones del sector salud, las academias, las sociedades médicas, varias fundaciones, muchos institutos y hospitales, amén de consorcios farmacéuticos, convocan anualmente a la comunidad médica para optar a premios sobre temas médicos. Y continúa diciendo Kumate: el CONACYT, la UNAM, la UAM, el Politécnico, más el Cinvestav y el Seguro Social operan programas para la formación de investigadores clínicos y biomédicos a través de cursos y estancias apoyados con becas para estudiantes de pre y posgrado. El programa Secretaría de Salud CONACYT patrocina protocolos de investigación clínica y biomédica que van de 2 a 3 millones de pesos y megaproyectos con montos de hasta 15 millones de pesos, 2 millones de dólares anuales durante un quinquenio. Fin de la cita. Y finalmente, muy brevemente ya, les diré algo sobre el futuro de las ciencias biomédicas en nuestro país.
El crecimiento de las ciencias biomédicas en la segunda mitad del siglo XX en México no podemos caracterizarlo como una revolución, sino más bien como la evolución natural de la sociedad, consecuencia del crecimiento de la clase media que ocurrió durante ese mismo lapso en el país y que se acompañó de un aumento en el nivel promedio de educación y, por lo tanto, de la conciencia social de la importancia de las ciencias biomédicas para el beneficio del país. Seguramente que en una encuesta pública entre ciudadanos no seleccionados, muy pocos expresarían una opinión semejante a la que mencioné. Pero la referencia aquí no es a la población general, es a un sector más o menos definido de la sociedad. Si la encuesta se llevara a cabo entre los miembros de una peregrinación al santuario de Atotonilco el Grande, provenientes de los pueblos vecinos, es poco probable que hubiera un acuerdo general sobre la necesidad de las ciencias biomédicas para la salud del país. Seguramente le tendrían más fe a la Virgen de Guadalupe. Pero en cambio, entre profesores y estudiantes universitarios, o sea, en la clase social mejor informada y que va a insertarse en el sector público y a representar la fracción más avanzada y más influyente de la sociedad, la idea de que la investigación biomédica puede contribuir a mejorar la salud de todos los mexicanos no sería extraña. El argumento es que en la segunda mitad del siglo XX, ese sector de la sociedad, que podríamos llamar el sector ilustrado, creció en forma saludable, gracias en parte al buen estado de la economía, que en el lapso de 1950 a 1980 tuvo un crecimiento promedio del 6% anual, lo que ha permitido mayor movilidad social a por lo menos una parte de la población. El crecimiento de las instituciones públicas de salud ocurrió en forma paralela, aunque siempre con cierto retraso, paralela a la demanda de servicios asistenciales por parte de una población cada vez mayor. Por fortuna, junto con la cantidad, también se ha desarrollado la calidad de las instituciones públicas de salud, gracias a la introducción de la investigación científica biomédica, tanto básica como clínica. Este desarrollo positivo, sin embargo, no debe ocultarnos el gran rezago que todavía existe en el desarrollo de servicios adecuados de salud para toda la población de nuestro país. Es indispensable que tales servicios se multipliquen, siempre conservando su carácter científico para dar no solamente cantidad, sino calidad en el servicio. Muchas gracias por su atención. ¿Qué opina acerca de la fuga de cerebros? Están ofreciendo excelentes sueldos, ampliación de… Bueno, ok. La fuga de cerebros, ¿sí? Es un fenómeno que ocurre en muchos países. Nosotros no somos la excepción. Mientras el CONACYT, por ejemplo, en los últimos 30 años dio 100,000 becas para preparar la mayor parte de científicos, tiene en la actualidad el Sistema Nacional de Investigadores tiene 15,000 miembros. ¿Dónde están los demás? Los estamos preparando, los becamos, pero no abrimos más plazas, no creamos más instituciones y no los podemos recuperar. De manera que, por una parte, los becamos y se van y se quedan donde pueden trabajar. Y por otro lado, los que ya estamos trabajando aquí, apenas si podemos mantener a nuestra familia de este lado de la desnutrición. Y nos quedamos por amor a la camiseta y por el compromiso que tenemos con nuestra sociedad. Pero en realidad no existe, y en este régimen todavía menos, un programa nacional de desarrollo de la ciencia y la tecnología a largo plazo, que nos transforme poco a poco en lo que tiene que ser la sociedad del conocimiento. Nosotros no sabemos hacer las cosas, las tenemos que comprar a los que sí saben hacerlas. El conocimiento existe, es cosa de adquirirlo, y para eso hay que promover el desarrollo
Yo soy de los que dicen que deberíamos tener este proyecto de desarrollo, pero no nada más como plan, sino cumplirlo. Un plan de desarrollo a largo plazo que se transformara en ley para evitar que fuese sujeto de los vaivenes políticos sexenales. Doctor, por aquí tenemos algún otro comentario, alguna pregunta que nos quieran hacer. Si es tan amable, doctor, por favor. Doctor, yo quiero felicitarlo por el aporte que ha dado a la medicina. Muy bien, muchas gracias. Tuve la fortuna de que usted fuera mi maestro en la anatomía patológica. Sé su brillantez, mantiene usted su brillantez. ¿Tu maestro? En anatomía patológica, Sí. en el año de 1964. Espero que me hayas perdonado. Mantiene usted su brillantez, transmite usted su brillantez y le felicito porque en su etapa biológica sigue usted manifestando ese empeño y esa visión y ese futuro. Yo me acuerdo de una frase de usted que decía hace muchos años que la investigación en México era paupérrima. ¿Qué sigue opinando usted de ese pensamiento en este momento? ¿O hemos tenido una evolución favorable en relación a otros países? Y vuelvo a repetir, lo felicito muchísimo. Gracias por su visión. Entendí tu felicitación, pero no tu pregunta. Si nos quisiera repetir la última parte solamente de la Nada más pregunta. la pregunta, por favor. ¿Sí? Usted comentaba hace muchos años que la medicina, la investigación en México era paupérrima. Yo quiero preguntar si su visión actual sigue siendo semejante o hemos tenido una evolución, por lo que nos ha mencionado en esta brillante plática, hacia una igualdad con los demás países en el mundo. Esta es toda una pregunta. Te diré lo que entendí. Bien. Yo me refiero, cuando uno compara el desarrollo de las ciencias biomédicas en nuestro país en el año 1950 a lo que hay en el año 2000 o 2015, como 2013, como estamos ahorita, Sí. la diferencia es extraordinaria. Qué bueno. Ha habido un progreso fantástico, es un salto cuántico. Antes estábamos en el medievo, ¿verdad? Ahora ya estamos en el siglo XXI. México ha dado un salto fantástico, Qué bueno. pero lo ha dado gracias a que los científicos mexicanos somos unos testarudos, Claro. que hemos seguido trabajando a pesar de, y muchas veces en contra de, la hostilidad de las autoridades. Claro. Ha sido realmente un mérito de la comunidad científica el que hayamos sobrevivido y que la comunidad haya crecido, ¿sí? Y yo creo que va a seguir creciendo de la misma manera, porque no veo en el horizonte que haya ninguna autoridad iluminada en la actualidad. Doctor Ruy Pérez Tamayo, ahora que usted ya alcanzó las estrellas dentro de nuestra profesión, hermosísima profesión, Por favor, no se estoy entendiendo. ahora que usted ya alcanzó las estrellas en esta profesión hermosa que tenemos todos nosotros, yo quisiera pedirle que organizara grupos para poder luchar actualmente contra lo que todos luchamos. Aquí hablamos en la ponencia pasada sobre la medicina, yo no la llamaría medicina, sobre las terapéuticas mágicas que nos ofrecen a nivel periódicos y televisión, sobre los medicamentos genéricos y similares que son una lucha constante de nosotros los médicos. Son terapéuticas mal hechas, son medicamentos con las esencias, con la esencia terapéutica mala, corriente, que se descomponen, que termina su esencia terapéutica al año, aunque tengan una fecha de caducidad a los 10 años. Son peligrosas. ¿Por qué usted, repito, que ya alcanzó un nivel digno dentro de la medicina, no organiza grupos, no nos organiza a nosotros para poder luchar con dignidad
ante esas ofensas que se le está haciendo a la medicina y que nos ha llevado a caer en un resbalón hasta ser médicos de consultas de 20 y de 30 pesos. Gracias. Lo que entendí es que me estás pidiendo que yo organice algo. Al principio dijiste que usted organice, etcétera, y luego dijiste muchas cosas muy bien dichas. Yo ya voy a cumplir 90 años de edad. Ya no. Organízalo tú. Organízalo tú. Doctor, buenos días. Le iba a hacer una pregunta. Sí, pregunta. Aparte del laboratorio de biología molecular en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, ¿hay otro conocido aquí en México? ¿Cuál fue la pregunta? Aparte del INER, ¿hay algún otro qué? No. Aparte del laboratorio de biología molecular del INER, ¿hay otro laboratorio de biología molecular en México? ¿Qué laboratorio de qué? Biología molecular. ¿De biología molecular? Hay muchos. La biología molecular está creciendo en nuestro país, Sí. de manera muy saludable. El centro más importante está en Cuernavaca. Es el laboratorio que fundó y dirigió durante mucho tiempo Paco Bolívar, que actualmente es el consejero de Ciencia y Tecnología de la Presidencia. Y por lo tanto yo tengo esperanzas ahí. Pero ese centro es un centro de investigación y enseñanza de biología molecular de nivel internacional. Ahí se trabaja a la misma altura que cualquier otro centro del mundo, ¿sí? Y hay centros de ese tipo en el INER. Nosotros tenemos uno en mi departamento de medicina experimental, trabajamos con biología molecular también. Está extendiéndose muy rápidamente. Es una de las disciplinas recientes que más importancia ha adquirido en nuestro medio. Gracias. Gracias. Bien, si no tenemos alguna otra pregunta, algo que quisieran comentar con el doctor. Vamos más o menos en tiempo, tenemos algunos minutos. Adelante, por favor, si quieren pasarle el micrófono al doctor. Gracias. Maestro, es muy grato verlo y escucharlo. Me llena de admiración que dentro de lo que usted mencionó, no se mencionó usted mismo. Como que sería bueno recordar, sobre todo a los actuales, a los jóvenes, algo de lo que usted ha hecho, maestro, por favor, si es posible. Bueno, yo tengo 3 hijos. No he acabado. 5 nietos, 4 bisnietos. Mi bisnieta mayor tiene 17 años. Está lindísima. Así que voy a ser tatarabuelo. Muy padre. Muy bien, muy bien. Ya llegamos a estas cosas, mejor aquí la dejamos, ¿no? Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. A nombre del Laboratorio Médico Chopo queremos que reciba un reconocimiento, nuestro más profundo agradecimiento y un pequeño presente. Ay, qué padre, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias, maestro. Por Ya favor. me voy por aquí. Anacrónico y anticientífico de la medicina. ¿Cómo se aprecia si consideramos la importancia que tiene para un genetista clínico la comprensión? Es innecesario apagar la luz. Además, no sé qué voy a decir si me la apagan. Gracias. Entonces, un genetista clínico, la comprensión de la biología molecular actual, o para un cirujano de trasplantes, el manejo de la inmunología contemporánea más sofisticada. En esta plática yo me refiero a ciencias biomédicas como las disciplinas biológicas que han influido
de manera sobresaliente en la práctica de la medicina en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. La decisión de lo que es sobresaliente es arbitraria. Yo voy a hablar sobre todo de las ciencias biomédicas en la segunda mitad del siglo XX, no sobre los científicos que las desarrollaron. El interés se centra más en las disciplinas que en las personas. Y esto quizá justifica la parsimonia en la cita tan aburridas que los estudiantes le llamaban don Anestesio Vergara. Al muy poco tiempo procedió a morirse don Anastasio, por lo que yo me quedé a cargo del grupo. Descarté el rumor de que yo había contribuido a su fallecimiento y seguí con las clases. Ese año y el año siguiente, en que ya me fui a los Estados Unidos a continuar con mi especialidad. Yo les voy a hablar a ustedes de las ciencias biomédicas en la segunda mitad del siglo XX. El término ciencias biomédicas se refiere a todas las ciencias biológicas que inciden en la medicina, pero esto es demasiado amplio, en vista de que no parece haber ninguna disciplina relacionada con el mundo biológico que no influya actual o potencialmente en el arte de curar. El uso corriente en los estudios de posgrado en nuestra universidad separa las ciencias biomédicas de las ciencias médicas propiamente dichas, que son las distintas especialidades médicas y quirúrgicas. Esta separación, sin embargo, se basa en un concepto. Yo ingresé a la Escuela de Medicina de la UNAM en 1943, o sea, hace ya 70 años. Y muy pronto, un par de semanas después, me incorporé al laboratorio de fisiología experimental que mi amigo y compañero de generación, Raúl Hernández Peón, tenía en el sótano de su casa y que su papá, que era médico, le había construido porque desde que estaba en la prepa, Raúl ya sabía que quería ser médico, pero no tocapanzas como su papá, sino científico fisiólogo. Yo primero seguí por ese camino, después me hice patólogo bajo la guía de mi maestro, el doctor Isaac Costero, y para 1948, o sea, hace 65 años, aunque todavía era estudiante del 5º año de la carrera, yo ya era profesor ayudante de la Cátedra de Anatomía Patológica y Práctica de Autopsias, que se daba entonces en el 3er año. Entre paréntesis les diré que el profesor titular era don Anastasio Vergara, cuyas clases eran en la Escuela de Medicina de la universidad, no para la investigación científica, lo fundó para la enseñanza de los alumnos y en la actualidad es un museo de fisiología. En 1933, en el centenario de la creación del establecimiento de ciencias médicas, el profesor Izquierdo fundó el primer departamento de fisiología en la Escuela de Medicina de nuestra universidad y posteriormente creó laboratorios de enseñanza de la misma disciplina en la Escuela Médico-Militar y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Otro paso fundamental lo dio el doctor Efrén del Pozo, quien fundó el Laboratorio de Fisiología en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales en 1939. Y la investigación en esta materia se estableció en forma definitiva en nuestro país con el regreso de Arturo Rosenbluth a México a dirigir el Departamento de Fisiología del flamante Instituto Nacional de Cardiología en 1945. Por su parte, en microbiología de nombres y personajes. Sin embargo, la ciencia es una actividad humana, por lo que la omisión completa de referencias a personas sería absurda. Voy a mencionar a algunos nombres.
pero también confieso que esta es una selección arbitraria. Yo les voy a hablar a ustedes de estos 4 puntos. En primer lugar, los inicios de la tradición científica biomédica en México. En segundo lugar, voy a hablar de los científicos trasterrados y la biomedicina en México. En tercer lugar, les voy a hablar ya de las ciencias biomédicas en México en la segunda mitad del siglo XX. Y finalmente, muy brevemente, voy a hablarles del futuro de las ciencias biomédicas en México. Y vamos entonces con la primera parte, que son los inicios de la tradición científica en nuestro país. Las 2 primeras disciplinas biomédicas que marcaron el principio de la tradición científica en México fueron la fisiología y la microbiología. El primer laboratorio de fisiología lo fundó Fernando Ocaranza